La vida se originó en el agua, o eso es lo que siempre hemos escuchado, pero en realidad podría haber comenzado en el hielo. Sabemos que todo empezó hace más de 3.000 millones de años con simples microbios y ha ido evolucionando desde entonces. Sin embargo, hay muchas teorías sobre cómo sucedió. Quizás no fue el calor, sino el frío el inicio de todo. Las células bacterianas fueron las primeras pequeñas formas de vida. Pero antes de que tuviéramos células totalmente desarrolladas, existían cosas más simples que no podían sobrevivir por sí mismas. Ciertos químicos importantes para la vida, como los aminoácidos, tal vez flotaban en el agua en pequeñas cantidades. Primero, estos químicos necesitaban algo que los ayudara a mantenerse juntos sin dispersarse por todas partes. De lo contrario, se habrían perdido en el mar. Y segundo, era conveniente unirse en grupos para formar organismos más complejos. Además, cuando comenzaron a agruparse, iniciaron el proceso de evolución. Se eligieron las mejores moléculas para realizar tareas específicas y se expulsó a las defectuosas. Sin esta organización, los replicadores más rápidos o parásitos se habrían apoderado de todo. Había varias formas en las que podían organizarse. Hace 3.000 millones de años, los océanos estaban cubiertos de hielo. Y ciertos químicos importantes para la vida, como los aminoácidos y los ácidos nucleicos, son más estables en temperaturas frías. Cuando el agua se congela, estos químicos que se encuentran en los océanos se agrupan y así se facilita la formación de vida. O tal vez lo que les ayudó fueron lugares especiales llamados fuentes hidrotermales. Imagina las partes más profundas y oscuras del lecho oceánico, donde el agua caliente brota de las grietas de la corteza terrestre. La vida podría haber comenzado justo ahí, en estas condiciones extremas. Estas fuentes expulsan elementos importantes como el carbono y el hidrógeno, que son cruciales para la vida. A medida que el agua sobrecalentada atraviesa la corteza terrestre, recoge otras sustancias importantes como minerales. Cuando finalmente emerge de las fuentes, se forma una especie de caldo rico en productos químicos. En las grietas rocosas alrededor de estos respiraderos, todas estas moléculas podrían haberse unido y generado los primeros signos de vida. El entorno cálido y rico en minerales actuó como una cocina para preparar las primeras recetas de seres vivos. Incluso hoy en día, estos respiraderos son el hogar de ecosistemas vibrantes, lo que demuestra que la vida puede prosperar en condiciones extremas. Hay viejas historias que cuentan que la vida comenzó a partir de arcilla, pero esta idea tiene una base científica. Imagina pequeñas partículas de arcilla como granitos de arena uniéndose de manera coherente. A medida que crecen y se hacen más grandes, mantienen intacta su estructura original mientras forman aglomeraciones grandes. Se convierten en una especie de parches de arcilla con pequeños huecos en su interior. Cada parche está expuesto a diferentes elementos en el medio ambiente. Cuando estas moléculas externas atraviesan la arcilla, quedan atrapadas en el camino. Una vez atrapadas, se organizan en patrones específicos dentro de la arcilla. Este proceso se compara con la forma en que se organizan nuestros genes. Así como los genes le indican a nuestro organismo cómo formar diferentes partes, los parches de arcilla organizan las moléculas. Esta teoría fue concebida en los años 80, aunque fue muy controversial en su momento. Necesitamos más investigaciones para determinar si esto es cierto o no. Los antiguos griegos podrían haber acertado cuando decían que todos comenzamos con el rayo de Zeus. La vida misma es una reacción química y necesita energía. Sin energía, nada sucede. Las células son los bloques de construcción de la vida. Puedes imaginar estas células como pequeñas fábricas llenas de actividad, trabajando constantemente para mantener la vida. Al igual que cada fábrica necesita una fuente de energía para mantener sus máquinas funcionando de manera eficiente, ellas requieren energía para hacer su trabajo. En el mundo de las células, esa fuente de energía es algo llamado ATP, o adenosín trifosfato. Es una molécula orgánica. También existen algunos generadores de respaldo con nombres sofisticados como tioésferes, fosfatos ácilo y ferredoxina reducida. Básicamente funcionan como impulsos extra. Cuando la vida empezó, necesitaba energía para crear cosas complejas como proteínas y ADN. En aquel entonces, esta energía provenía del entorno. Podría ser luz, calor, elementos químicos o incluso rayos. Ese relámpago podría haber iniciado la vida. En la década de 1950, los científicos realizaron algo llamado el experimento Miller-Urey. Aplicaron chispas eléctricas a una mezcla de gases que simulaban la atmósfera primitiva de la Tierra.
De repente se generaron aminoácidos y azúcares, los elementos básicos de la vida. Todos los seres vivos comparten un código especial llamado ADN o código genético. Es uno de los elementos más antiguos e importantes de la vida, y creemos que este código existió también en las primeras células bacterianas. Este código es bastante complicado. Implica poner los bloques de construcción, o aminoácidos, juntos en el orden correcto. Y existen moléculas especiales llamadas tRNA y mRNA que ayudan en este proceso. La versión inicial de este código probablemente era más simple que lo que tenemos ahora. Podría haber usado instrucciones más cortas, tal vez de solo 2 letras. Los científicos aún están descifrando cómo apareció el ADN por primera vez. Algunos piensan que podría haber comenzado junto con el metabolismo, de manera que ciertas moléculas ayudaban a unir los bloques de construcción correctos. Ahora creen que el secreto para entender cómo se formaron el ADN y las proteínas radica en observar el ARN. El ARN es un jugador versátil, una molécula que puede desempeñar algunas de las funciones tanto del ADN como de las proteínas. En el pasado podría haber sido la estrella antes de que el ADN y las proteínas tomaran el control. Y aunque ahora son las principales protagonistas, el ARN aún tiene roles importantes en los seres vivos. Por ejemplo, puede activar y desactivar genes que controlan cómo se comportan las células. Pero entonces surge la siguiente pregunta. ¿Cómo llegó a existir el ARN? Bueno, necesitamos buscar orígenes aún más simples. Las moléculas del ARN son grandes y complicadas, pero la vida podría haber comenzado con moléculas más pequeñas chocando entre sí e iniciando reacciones químicas. Estas reacciones podrían haber ocurrido dentro de pequeñas cápsulas que actuaban como membranas celulares. Con el tiempo podrían haber evolucionado hacia formas más complejas que podían hacer el trabajo de mejor manera. En otras palabras, la vida podría haber comenzado como una receta básica y lentamente se fueron agregando más ingredientes. Todo ser vivo está compuesto de carbono. El carbono es un bloque esencial de vida. Es la sustancia que forma moléculas y ellas a su vez forman células, tejidos y órganos. La Tierra era muy diferente hace muchos años. No había plantas ni árboles y el aire también era distinto. En lugar del oxígeno que respiramos ahora, había gases como hidrógeno, nitrógeno, sulfuro de hidrógeno y, por supuesto, dióxido de carbono que contiene carbono. En este mundo antiguo, la vida podría haber comenzado de tal forma que los organismos no se alimentaban de otros organismos para obtener energía. Quizá fabricaban su propio alimento a partir de estos químicos simples. Podrían consumir el dióxido de carbono, algo similar a lo que hacen las plantas hoy en día, y de allí obtenían su carbono. A esto lo llamamos origen autotrófico. Se cree que ciertos metales como el hierro y el níquel, junto con los minerales que los contienen, jugaron un papel importante en este proceso. Estos metales y minerales actuaron como asistentes, ayudando a que se produjeran reacciones químicas que eran fundamentales para el inicio de la vida. Se encontraban por toda la Tierra en aquel entonces, especialmente en lugares donde no había mucho oxígeno. Y finalmente tenemos una teoría descabellada que sugiere que la vida no empezó en la Tierra en absoluto. Podría haber sido traída desde algún otro lugar. A veces, las rocas de Marte son lanzadas al espacio por grandes colisiones cósmicas. Algunas de estas rocas han terminado en la Tierra, llevando consigo microbios diminutos. Por lo tanto, tal vez, mientras buscamos vida en Marte, podría haber sido el planeta rojo el que inició nuestra propia vida. O tal vez no fue Marte. Algunos sugieren que la vida pudo haber sido transportada por cometas de otros sistemas estelares que viajaban a través del espacio hasta que aterrizaron aquí. Pero si la vida hubiera venido de otro lugar, esto plantearía más preguntas. Por ejemplo, ¿cómo comenzó la vida en el espacio en primer lugar? Es por esto que los científicos son un poco escépticos acerca de esta idea, que se llama panspermia. En cualquier caso, los orígenes de la vida son un gran misterio, y necesitaremos décadas de investigación para descifrar la respuesta completa.